Muy buenos días a todos, a todas. Miren, nosotros, bueno, mejor dicho, yo provengo de un escenario de una fuerte tensión, ¿no? Bolivia recurrentemente vive una situación de conflicto, ¿no? De guerra, pero no en un sentido bélico, de una guerra social, si vale el término. Miren, nosotros en Bolivia, comentaba con los compañeros, las compañeras que me acompañan en esta comitiva de visitantes, de que estamos en un proceso de reordenamiento político, histórico. Entonces, lo que está ocurriendo es una especie de reordenamiento, ¿no? De apropiación del tema del agua, ¿sí? A partir de las organizaciones sociales. Entonces, como universidad, ¿no? Como universidad asumimos nosotras, de que el tema de la formación académica, ¿no? En el tema de las ingenierías, ¿sí? Tiene que ir necesariamente acompañado de una formación ideológica, de una formación política e histórica. O sea, de otra manera, lo que nosotros generamos es una especie de abstracción del problema del agua como un dato estadístico, como un dato económico, que está bien, o sea, no negamos el interés o la necesidad de tener esos datos, o sea, no los desmerecemos, pero necesitamos tener una conciencia no política, decía, al respecto del tema del agua. Entonces, en ese sentido, sí, por favor, si tenemos algún elemento de control, gracias. Algunos apuntes que yo realizo, porque bueno, aclarar de que no tengo vínculo con el Estado, sino como una tarea de investigación, ¿no? De temas de carácter histórico, ¿no? Antropológico. Entonces, lo que me corresponde, digamos, ¿no? decir en esta ocasión, ¿no? En términos de militancia, es de que nosotros, sí, señalamos de que Bolivia no puede entenderse sin la dinámica de sus movimientos sociales, ¿sí? Que reiteradamente, en el lapso de estos 500 y más años, aclarando de que el pueblo boliviano, o lo que llamamos nosotros el Collasuyo, tiene una fuerte presencia indígena. O sea, Bolivia tiene el reconocimiento oficial de 36 grupos étnicos. Entonces, lo que ocurre, ¿no? Es de que estos movimientos sociales que tienen un sello indígena y por otro lado un sello de clase, permanentemente han ido cuestionando el carácter colonial externo e interno de nuestra situación de dominación política, de nuestra situación de segregación social, de la situación de arbitrariedad cultural y que afecta a la mayoría de nuestros pueblos indígenas. Bolivia, a decir de René Zavaleta Mercado, ¿no? Es un cuerpo histórico interrumpido. Entonces nosotros tenemos una recurrencia permanente de nuestro ser, de nuestra conciencia histórica, de que un momento de obstrucción de esta interrupción histórica es 1492, o sea, en el ideario de un pensamiento indianista es el referente permanente. Y este lapso, ¿no? De más de 500 años, lo que ha generado es un proceso de enajenación. Decía nuestro presentador hace rato, o sea, nosotros asumimos el problema del agua solo como un dato, ¿no? Cuantitativo, cuando tenemos en el trasfondo una abstracción de todos los elementos, ¿no? Que implica el tema agua. O sea, cuando nosotras vivimos el tema del saqueo de minerales, el saqueo, ¿no? De recursos naturales, implícitamente tenemos, ¿no? El saqueo del agua. Entonces, en cierta medida, si desde una perspectiva política debemos de asumir
de que el saqueo, ¿sí?, beneficia, ¿no?, a cierto tipo de modelo económico. Entonces, en Bolivia, ¿no?, señalamos que cierta mentalidad señorial, ¿no?, que es encomendera, carente de un proyecto de Estado-nación, ¿sí?, es la que haya generado la entrega y el saqueo de nuestras energías, de nuestros recursos naturales, ¿sí?, al capitalismo mercantil europeo y norteamericano. Entonces, en cierta medida, ¿sí?, estos elementos, esta política entreguista que es recurrente en el escenario latinoamericano y particularmente en el escenario boliviano, haya generado una situación de confronte, ¿no?, inclusive con los países vecinos que tenemos. O sea, el problema de la entrega del salitre, del cobre, del guano, de la goma, del petróleo, etcétera, 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 son elementos que se reiteran, ¿no?, en las reivindicaciones, en las luchas que asume el pueblo boliviano. De ahí una conciencia y memoria, o sea, desde la sociología es lo que queremos llamar nosotros como un método de autoconocimiento, o sea, el tema de la conciencia colectiva, ¿sí?, nos va a generar en consecuencia, ¿sí?, una construcción de autoconocimiento. El tema del saqueo, el tema de la enajenación y el tema del desprecio, o sea, que además implica el desprecio, para nosotros tiene un punto de partida, o sea, Potosí. Un momento de reflexión, ¿no?, sobre el tema de nuestra explotación, el tema de la negación, tiene como punto de partida Potosí. Y también de la generación, ¿no?, de conciencia histórica latinoamericana, porque Potosí es un punto, ¿no?, de encuentro del ser avialense, ¿no?, del ser indoamericano. Son los mitayos que se concentran en Potosí y a partir de ese escenario se genera una pregunta, ¿no?, se genera una ruptura entre la conciencia nacional y una conciencia antinacional. O sea, son aquellos mitayos los que van a arrancarle la riqueza, ¿no?, a las entrañas del cerro, del Sumajorco, y van a verse ahí, ¿no?, enfrentados a la generación de su propia riqueza. O sea, el oro y la plata no vale solo como oro y plata. O sea, para la mentalidad europea de ese momento valía lo que el mercantilismo lo definía como tal, pero para nosotros significaba otra cosa, ¿no?, vida. Entonces, recurrentemente en el escenario boliviano, decía, se genera este tipo, ¿no?, de construcción de la conciencia colectiva, que tiene que ver con el tema de la enajenación, con el tema de la negación. Al menos como profesionales, ¿sí?, y particularmente como profesional indígena, lo que nos corresponde es, ¿sí?, generar y reivindicar el aporte que se ha generado para el desarrollo de un modelo económico. Entonces, el tema del agua no puede abstraerse solamente como un dato cuantitativo, ¿no?, necesita abordarse desde una perspectiva ideológica, política, histórica. De ahí nosotros que a partir de este proceso de transformación, que nosotros le llamamos proceso de cambio en Bolivia, se haya generado inclusive otra alternativa de conocimiento, ¿no?, a las universidades tradicionales en Bolivia. Por ejemplo, en Bolivia tenemos 11 universidades estatales, pero lamentablemente sí, no respondieron a la oportunidad histórica, ¿no?, que se les otorgó en el siglo XIX, en el siglo XX. De ahí de que se generan 3 nuevas universidades. Entonces, en estas 3 nuevas universidades indígenas, que forman fundamentalmente profesionales en las líneas de las ingenierías de producción, que además se ubican en el área rural, al menos existe la pretensión, ¿no?, de tener una fuerte tendencia, inclinación ideológica y política.
Obviamente, ¿no? Desde otra perspectiva eso no tendría sentido. Entonces, a partir de esta situación, ¿no? De esta inclinación ideológica, lo que se necesita, lo que se busca es formar profesionales con una conciencia histórica. Por eso decíamos ayer que al parecer, sí, en Bolivia, los que venimos de la academia, hayamos sido marginados, no por hayamos sido marginados del proceso recurrente de las tensiones que vive Bolivia. O sea, decíamos ayer que los que mejor interpretan la situación política, la realidad política y económica, al parecer, son los elementos que vienen de las OJs, ¿no? Los que tienen vinculación directa con el trabajo. Lo que ha ocurrido históricamente en Bolivia, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos una casta encomendera, la que entrega, ¿no? Estas riquezas, ¿sí? que momentáneamente vive de los beneficios y réditos y de éxitos pasajeros, ¿sí? No tenga una conciencia de sí, para sí. Entonces, al menos es este tipo, ¿no? de conciencia la que ha generado los movimientos sociales. Ya nos vamos con el tema del agua. Un momento de inflexión, ¿no? es el año 2000. En Cochabamba vivimos el tema de la guerra del agua. O sea, debe ser una de las primeras guerras del agua que tiene un costo de muertos, ¿sí? Y este momento, ¿sí? Lo que ocurre en Cochabamba es el tema de una interrogante a un modelo civilizatorio, ¿no? enajenante de nuestras riquezas. Entonces, el máximo representante, ¿no? el máximo líder de ese momento en la ciudad de Cochabamba y todo el movimiento social, ¿sí? se hace una pregunta, ¿no? ¿Qué nos queda? Nos quitaron el petróleo, nos quitaron los minerales, nos quitaron muchos recursos naturales y lo último, ¿no? que tenemos a inicios del año 2000 serían el agua y el aire. Eran dos elementos últimos que les quedaba o que nos quedaban a los bolivianos, porque el modelo neoliberal aplicado desde 1986 nos genera todo un proceso de enajenación. Los sectores estratégicos, comunicaciones, petróleo, transporte, etcétera, 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 han sido entregados sistemáticamente a las transnacionales extranjeras. Entonces, aquí tengo un dato. Gracias. Miren, el momento de la crisis, el año 2000, ¿sí? tenemos en Bolivia que el salario mínimo nacional alcanzaba a $50. O sea, $50, bueno, ayer me decían como dato, como referencia aquí, que más o menos alcanza a $300 a $350, es un salario mínimo nacional en Uruguay. En Bolivia, el año 2000 alcanzaba a $50. Y el costo del agua en Cochabamba no ascendió más o menos al 10% de ese salario mínimo nacional. O sea, vale decir, ¿no? $10, ¿sí? que implicaban como 70 bolivianos. Entonces, ustedes pueden ir entendiendo, ¿sí? Esta lógica de usura. Pero aquí, ¿no? Lo que dicen los mexicanos, ¿no? a partir de un personaje, no contaban con su astucia, ¿no? es el hecho de que nosotros hemos engendrado una tradición profundamente organizativa. O sea, la influencia, ¿no? la presencia indígena genera una fuerte cultura organizativa y por ende una fuerte capacidad de movilización, una fuerte capacidad, ¿no? crítica y de autocrítica de estos movimientos sociales. Entonces, a partir de este proceso, ¿no? del año 2000, se van a generar muchos otros conflictos. O sea, más o menos Bolivia, en el cono sudamericano al menos, es un escenario de conflictos, es un escenario
de fuertes interpelaciones, ¿sí? De fuertes tensiones y un laboratorio como un referente político. El año 2003, ¿no? Todo este conflicto que tiene una larga data de acumulación histórica, no revienta. Y esto termina con la fuga, como ustedes conocen, con la fuga de un presidente a Norteamérica. Y históricamente no tenemos el ascenso de un gobierno indígena al poder. Obviamente sí tenía que resolverse un problema histórico, el problema indígena. Y el problema indígena pasa por reivindicar sus derechos históricos. Y uno de esos elementos tiene que ver con el tema agua. Se llevó adelante la Asamblea Constituyente y a partir de este proceso de la Asamblea Constituyente, como decía el hermano ecuatoriano, ¿sí? Se aplican a partir de una agenda patriótica la premisa del vivir bien o del suma camaña, ¿no? Que le llamamos en Bolivia, la política de mi agua y la política de mi riego. Tiene sus falencias, obviamente tiene sus falencias, pero esto es un saldar con la historia nuestra. Y los proyectos, ¿no? Mi agua y mi riego, tienen una característica muy particular en Bolivia, la fuerte participación y control social de carácter comunitario. Yo quisiera compartirles muy brevemente el tema de la lógica del control social, ¿no? El control de la participación comunitaria que nosotros le llamamos la gestión social. La gestión social en muchas comunidades rurales y periurbanas tiene la adopción de una lógica comunitaria del control de poder, el carácter rotativo, el carácter obligatorio, el carácter recíproco, son elementos que se practican en la administración de estas políticas, ¿no? Mi agua y mi riego. Entonces consideramos, ¿sí?, que un elemento muy importante de la soberanía, porque no se trata de un mero referente de seguridad sobre el agua, el tema de la soberanía del agua pasa porque las comunidades no tengan control sobre ese recurso. Entonces, en Bolivia, sí decíamos que bajo una lógica de ayllu, ¿sí? Perdón. Bajo una lógica de ayllu tengamos el control, ¿no?, sobre este recurso. Pasa de que los sujetos, bajo el carácter rotativo, asuman la responsabilidad sobre el agua. O sea, significa que en el empoderamiento comunal, los sujetos, ¿no?, de manera rotativa tengan responsabilidad de administración, de cuidado sobre el agua. Pasa de que el tema del poder no sea obligatorio. O sea, todas y todos deben de asumir el tema de la responsabilidad sobre el agua. Entonces, esta lógica no tiene un antecedente ancestral. O sea, nosotros le llamamos la lógica del ayllu, ¿no? Pasa por la lógica de que el servicio comunitario no tenga un sentido mercantil, sino como servicio. O sea, mucha gente en las comunidades ¿sí?, que asumen el cargo de gilacatas, el cargo de malcus como autoridades originarias, para precautelar el tema del agua, que pasa por elementos, por necesidades, por gastos rituales, salga de su bolsillo, ¿no?, para garantizar el tema del agua. Entonces, aquí hay una gestión comunitaria muy importante, ¿no?, que se está desarrollando, que se está gestando, repito una vez más, en las áreas rurales y periurbanas. Entonces, para nosotros eso nos parece de trascendental importancia. Perdón. Bueno, con la nueva Constitución Política del Estado, ¿sí?, tenemos a partir del año 2009 de que el agua es un derecho fundamentalísimo para la vida en el marco de la soberanía del pueblo, no de la nación, no del Estado, sino del pueblo.
y fundamentalmente toma como referente el empoderamiento de las naciones y los pueblos marginados, o sea, tiene un componente político ideológico muy fuerte. Entonces, en ese sentido, sí, los principios de este derecho fundamentalísimo para la vida se basan en la lógica de la solidaridad, la complementariedad, la reciprocidad, la equidad, la diversidad y la sustentabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, no puede abordarse el tema del agua en Bolivia sin la presencia de las comunidades, de las organizaciones sociales. O sea, obviamente, ¿no? El tema de esta potencia, porque para nosotros tener una cultura organizativa constituye una potencia de control, ¿no? Hacia el Estado. En ese sentido, sí es un elemento, un referente muy importante. En Bolivia, sí, tenemos una cobertura de agua potable que alcanza al 79%, o sea, casi al 80%. Eso como una referencia cuantitativa. Pero los datos cualitativos no demuestran otra realidad. O sea, a nosotros nos sorprende bastante que los datos de Chile, por ejemplo, que señalan que las áreas urbanas tengan un acceso al 99% del agua, pues es sorprendente, ¿no? O que en el caso, digamos, uruguayo llegue inclusive a la misma situación a nivel nacional, nos parece sorprendente, ¿sí? Como decía nuestro hermano chileno, ¿sí? Bolivia tiene una característica muy diversa, ¿no? Al acceso del agua determinado por la situación geográfica. Entonces, una amenaza que hoy día se presenta, ¿sí? Es el tema de las amenazas, ¿no? O sea, las amenazas que tienen que ver fundamentalmente con el calentamiento global. Históricamente Bolivia tiene una configuración, un ideario no andino. Entonces ese escenario andino nos ha mostrado la imagen de Bolivia como un país altiplánico, con montañas, con nevados. Y hoy día una amenaza que tenemos es la amenaza a los glaciares andinos. Entonces las principales ciudades determinadas, ubicadas en la meseta andina, hoy sufren una amenaza. Si bien es positivo el tema del acceso al agua, porque veremos que el año 1992 el acceso al agua potable solamente alcanzaba a la mitad de la población, el año 2000 al 73%, y con la nueva política, a partir de las nuevas políticas, se pretende o ya estamos alcanzando al 90%, según las cifras del último censo del año 2012. Sin embargo, la otra parte, o sea, el 20% que no accede al agua potable, ¿sí? Tiene estas características. Cerca de 2 millones de bolivianos sin servicios de agua, 5.3 millones sin alcantarillado, que existen alrededor de 300.000 habitantes que reciben agua de carros, aguateros, con todos los problemas relacionados a la calidad de agua, costos que implica que poco más de 1 millón de bolivianos deben aún recurrir a ríos, lagos, lagunas, vertientes, acequias, curiches para abastecerse de este elemento vital, que hay alrededor de 3 millones de habitantes que no tienen baño ni letrina y otros 3 millones que deben compartirlo y algo más de 50.000 que aún vierten sus aguas residuales a las calles, quebradas o ríos. Al menos por mi propia experiencia, sí, solamente yo conozco, ¿no?, 2 ejemplos del tratamiento de aguas residuales en Bolivia, el caso de la ciudad de Sucre y el caso de la ciudad del Alto. Entonces, un elemento de irresponsabilidad que se propaga es el tema del tratamiento de las aguas residuales. O sea, en ahí hay una carencia de un sentido de responsabilidad que debía de ser asumido, porque si en este momento existe una preocupación por una cobertura, ¿no?, sobre el tema del acceso al agua potable, un elemento pendiente, sí, es el tema del tratamiento de las aguas residuales. Bueno, para terminar, sí, el acceso al agua presenta inequidades.
Bolivia en este momento, bajo la misma lógica de un crecimiento, presenta las características de un crecimiento urbano. Entonces, el acceso al agua tiene mayores posibilidades en el ámbito urbano, en contraposición al ámbito rural. Como decíamos, existe una fuerte brecha entre el agua potable y el alcantarillado sanitario. Otro aspecto crítico, ¿no?, que todavía es pendiente es el tema de la cantidad, la calidad, la continuidad, disponibilidad y responsabilidad sobre el agua potable en particular y del agua en general. El otro asunto, y con esto acabo, es el tema del derecho de las poblaciones indígenas sobre el tema del agua. O sea, no solamente como un derecho de consumo, sino como un derecho que le posibilita su ejercicio de prácticas políticas, culturales, rituales, etc. Entonces, esto en términos generales, sí, de lo que ocurre, bueno, sí, en el país. O sea, en términos generales, la situación del país sobre el problema del agua se muestra de manera diversa. En la parte andina tenemos un problema de los efectos del calentamiento global que ya no garantizan la provisión del agua. En el oriente, ¿no?, la actividad minera extractiva del oro, ¿no?, fundamentalmente constituyen una amenaza, ¿sí?, para los pueblos indígenas y para el consumo del agua potable. Yo supongo que esta tarde abordaremos el tema de las aguas transnacionales, porque nosotros estamos ubicados a más de 3.600 metros de altura y resulta que todas esas aguas residuales también tienen su presencia en este escenario. Entonces, las aguas que genera la actividad minera cobran su presencia en este escenario del Cono Sur. Entonces, en términos generales, sí, lo que me cabría destacar es, sí, el fuerte impacto que últimamente ha tenido la desaparición de un lago, o sea, el segundo lago más importante de Bolivia, que es el lago Popó, en el departamento de Oruro, prácticamente ha desaparecido. Entonces, esto nos tiene que llevar a nosotros a una reflexión muy seria de lo que ocurre. O sea, esto no es un problema que tenga solamente sus implicancias sociales, ¿no?, sino más trascendentales. O sea, es una panorámica de lo que ocurre en Bolivia. Muchas gracias.